sobre todo pues ni lo ponía. Bien. Doc, ¿cómo estás, José? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me contás en lenguaje nuestro y sencillo qué es una neumonía bilateral? La neumonía bilateral es la consecuencia de un cuadro que comienza siendo una virosis, que sería la primera ficha de dominó que se tira en estos pacientes, es la primera que cae, y cuando no el cuerpo no soluciona eso, termina en una infección más abarcativa de ambos pulmones en este caso, y es por el sobrecrecimiento de bacterias, digamos. O sea, de un virus, que es lo que todos tenemos los inviernos, y él lo tiene, el Papa tiene frecuentemente por el antecedente que tiene. Sus defensas no fueron capaces de resolver en este caso, todos los años lo resuelve bien, y terminó con una infección bacteriana, que es algo más complejo que lo que llamamos neumonía. ¿Y qué hace? O sea, en el pulmón, vos ves el pulmón con neumonía, ¿qué es? Bueno, por eso es que ayer se dijo que era una neumonía. Nosotros lo que hacemos en neumonología, cuando dijeron que tenía una flora polimicrobiana, hace 48 horas, entendimos que el viernes le tomaron una muestra del catarro y encontraron que en vez de tener virus, que es lo que buscamos en los cuadros virales, ya tenía bacterias. Eso significa que si se encuentra en el catarro, significa que está sobreproduciéndose. Esa bacteria produce muchas secreciones, lo que la gente llama catarro, y eso tapa unas zonas pulmonares del paciente, sobre todo en este caso en ambas bases, que 48 horas después tiene como un delay. La tomografía siempre esperamos un poco, primero el examen físico, confirmamos con la tomografía que se confirmó ayer que tiene las dos bases del pulmón ocupadas por secreciones, que sería algo así como catarro, que hace que cuando entra el oxígeno no pueda pasar a la sangre porque hay un obstáculo, digamos, y eso es lo que llamamos neumonía. Entonces, él respira, pero ese oxígeno no pasa a la sangre. Claro, no pasa todo. O sea, el pulmón, la verdad que un pulmón extendido, si nosotros lo extendiéramos... Entonces no es que tenés un problema respiratorio solamente, empezás a tener un problema de falta de oxígeno en sangre. Claro, y eso es lo que... Por eso decimos que es un cuadro serio, pero la gravedad depende del examen físico, de la saturación de oxígeno, ¿se acuerdan del COVID? Sí. De cómo respira, si tiene una buena mecánica, si usa los músculos que tiene que usar, que son los respiratorios del tórax, o ya usa otros músculos que son los del abdomen. Y ahí sí el Papa tiene un problema que viene acumulando, y acá ya como gerontólogo, él es un adulto mayor de 75 años, que para gerontología ahora... 75, yo pensé que era más grande. No, tiene 88. 88. Pero 88. Después de los 75, ahora la gerociencia, hace 4 años en Harvard, decretó que los 75 ahora sí es la edad de la gerontología. Claro, eso, ahí comienza la fragilidad ya. Y él ya tiene 10 años acumulado y tiene varias patologías. El problema con la rodilla, que para mí es lo más problemático, porque nosotros ahora sabemos que un paciente sale de una internación más rápido si tiene masa muscular acorde, si estuvo caminando previamente, y el performance status de él ya viene deteriorándose. O sea, él es frágil no solo respiratoriamente por la historia de los 21 años, si quiere sacar una parte del pulmón, sino tiene una patología que nosotros llamamos sarcopenia, que es debilidad muscular, pero por 3 motivos. Está usando corticoides por recaídas frecuentes, que es un arma de doble filo, sirve para que el paciente recupere más rápido su cuadro. De hecho, el COVID lo que cambió la historia fue la dexametasona en Inglaterra, el trabajo que hizo. A partir de ahí cambió la mortalidad del COVID. Después de la vacuna fue lo más importante el corticoide. O sea que sirve. ¿Cuál es el problema? 2, aumentan de peso, fíjense el Papa. Y segundo, infiltra el músculo y produce debilidad muscular el corticoide, aparte de la infiltración grasa del aumento de peso. O sea que es un hombre que tiene una debilidad muscular. Y que hoy prácticamente ni se mueve el Papa. Claro. Antes caminaba un montón y hoy prácticamente ni se mueve. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, más como decías vos, no es un cuadro solo respiratorio. El problema del Papa es general, digamos, es un hombre que está en debilidad muscular, o sea que la rehabilitación va a ser más lenta. Lo que tiene a favor es que es un hombre que tiene buena genética, tiene buena inmunidad, pasó por varias, pero obviamente para nosotros los neumólogos, sobre todo los gerontólogos, se van acumulando los cuadros y cada uno te va dejando una secuela y vas restando capacidad respiratoria aeróbica. Ahora, a mí, vos me contás esto, empezó con un tema viral y hoy tiene bacterias. La sensación que me da a mí es, bueno, es más fácil dentro de todo, porque el viral no lo atacás con antibióticos, la bacteria sí. Sí. ¿Por qué es más grave que tenga bacterias en lugar de virus? La buena noticia es que ellos fueron muy precoces y tomaron una muestra de esputo que no se hace habitualmente. Y ya sabemos, del día viernes que ingresó, que él entró en realidad por un cuadro virósico que se transformó en bacteria. ¿Por qué es más grave? Porque la bacteria es la consecuencia del fracaso de la inmunidad de él para resolver el virus. O sea, por eso te decía que la primera ficha que se cae en todos los adultos mayores, por eso es muy importante la vacuna antigripal, la del sincicial respiratorio, que es una vacuna nueva que ya está en la Argentina,
y la del COVID. O sea, los pacientes tienen que ponerse 3 vacunas antes de comenzar el invierno porque cualquiera de esos virus tira la primera ficha, que parece algo inocuo. El COVID no es lo que era antes, pero sí es un disparador. Pero después, si el cuerpo no resuelve, y sobre todo después de los 75, eso es mucho más difícil, termina en una neumonía que es el fracaso inmunológico del pulmón, que no pudo resolver eso, y las bacterias que él tiene dentro de su cuerpo, y ahí está el tema del Papa que nadie habla. Él a los 21 años tuvo una resección del pulmón por una probable tuberculosis. En esa época lo que se hacía, aparte de tratamiento antibiótico, era resecar esa parte del pulmón que no sirve. Pero ¿qué pasa? Esa parte que se reseca, primero que deja de ser funcional, o sea que tiene menos capacidad respiratoria. Sí. Pero lo segundo que pasa es que quedan cicatrices en el pulmón, que si, haciendo una analogía con un asfalto, queda un bache, donde cuando llueve queda el agua estancada en un bache. Bueno, en el pulmón queda como un agujerito, nosotros llamamos bronquiectasias. El moco queda ahí atrapado y las cilias que deberían barrer por esa lesión que tienen no son eficaces y las bacterias se van acumulando. Esperan el momento donde bajan las defensas del paciente, porque por mucho tiempo hay un equilibrio inmunológico, pero los corticoides por un lado, la edad por otro, la poca movilidad que tiene y la inflamación que produce la obesidad, parece que hoy ya sabemos que la obesidad es una causa de inmunosupresión, por eso en el COVID tuvimos tantos muertos obesos. No era porque pensábamos antes que disminuía la capacidad respiratoria, como en el 2009 pensamos eso con la H1N1, sino que lo que aprendimos es que la inflamación crónica que produce la obesidad produce inmunosupresión. El cuerpo está muy ocupado en esa inflamación y no manda a los soldados donde debería mandar, que es en el pulmón en este caso. De acá en adelante, ya sabemos entonces el origen de lo que le está pasando. ¿Cómo es el tratamiento y qué pasa si el tratamiento inicial no funciona? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, la buena noticia es que comenzaron precozmente, porque cuando ellos analizaron la bacteria no solo saben que tiene bacterias, sino saben la sensibilidad de esas bacterias. O sea que el cuadro ya está dirigido por antibióticos, yo creo que desde el viernes. Lo que pasa es que lo cuentan hoy porque nosotros no podemos hablar de neumonía si no tenemos una tomografía que lo avale. Como les dije, esperamos 24 horas porque tiene un delay la imagen del examen físico. Entonces, ya está con antibiótico del viernes, o sea que yo creo que soy optimista, va a andar muy bien. Sé que está usando oxígeno, pero no está con otro tipo de problemas. Y la evolución se espera 48 horas, digamos. O sea que, digamos que si comenzó con este cuadro confirmado el viernes, digamos, estamos en las 48 72 horas, deberíamos ver la evolución favorable. Según escuché hoy, él desayunó. Eso quiere decir que puede manejar la vía aérea, que puede hablar. O sea, con oxígeno, pero no con respirador. Exactamente. O sea que es un cuadro por ahora de leve a moderado, pero el problema de los adultos mayores y más él con esta concomitancia de problemas que tuvo que le dan la fragilidad, uno debe ser muy prudente y esperar, digamos, de acá al viernes para ver cómo resuelve su aparato respiratorio, sobre todo la fatiga, porque su aparato respiratorio lucha contra esas secreciones que están obstaculizando la entrada del aire y él tiene que resolverlo con otras partes del pulmón para que tomen ese oxígeno y se encarguen del trabajo que no hace todo el pulmón. Eso produce un desgaste en un hombre desgastado, que se lo ve desgastado. Así que el tratamiento es antibiótico, corticoides otra vez, y oxígeno y reposo y esperar. Y kinesiología para ayudarlo a resolver ese problema de las secreciones que las pueda eliminar. Así que yo soy optimista, creo que va a andar bien. Pero bueno, depende de él. Y hacia adelante, saliendo del Papa, estamos en febrero, hay que pensar ya en lo que viene. Ese es el tema que estaría bueno hablarlo porque, digamos, en marzo comienza la vacunación. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué vacunación? Claro, ¿qué nos pasa? O... Antigripal, sincicial respiratorio, que no está en el calendario gratuito, pero ya hay 2 vacunas desde el año pasado. Es un virus que produce mucha patología. Gracias al COVID se hace más hisopado y antes no teníamos tantas muestras. Ahora en las muestras del año pasado encontramos 40% de las infecciones son por este virus. Se dan niños. Esta es la famosa vacuna que se le puso a la embarazada. La bronquiolitis del niño. Ahora sabemos que el adulto mayor, gracias a los hisopados que hacemos, 40% de las infecciones graves son por sincicial. Es un virus muy agresivo, cuya vacuna ya tenemos. Tienen que hablar con los médicos. Hay 2 vacunas, son privadas, pero el efecto dura 5 años. Así que realmente hay que ponérsela. La de la gripe, la del COVID y la sincicial. La buena noticia es que esas 3... esas 3, sí, dependiendo de tu edad, ¿no? Y tu factor de riesgo. Sí. O sea, personas con exceso de peso es una persona con factor de riesgo. El exceso de peso ya es una patología inmunosupresora y la verdad que nos preocupa mucho. Pero sobre todo, una cosa interesante que le pasó al Papa que nadie vio, y yo como gerontólogo siempre me preocupo, la rodilla. La rodilla es el punto frágil del adulto mayor porque la artrosis, el envejecimiento de la articulación hace que
envejezca y uno tenga que debatir si se pone o no la famosa prótesis. Y ahí tengo un mito. ¿Y por qué nosotros queremos poner la prótesis? Por esto, porque un paciente que no camina, que no hace ejercicio físico, es un paciente frágil, que le va a costar muchísimo recuperarse de esto. Y todo comenzó con esta rodilla, digamos. O sea, nos preocupa más su fuerza muscular y su capacidad aeróbica que en realidad el pulmón. El pulmón lo va a resolver. El pulmón es tan grande como una cancha de tenis, porque lo que pasa es que está comprimido como una capa de cebolla. Pero si lo abriéramos, es una cancha de tenis de grande. Sí, claramente. Si vos abrís un pulmón... Sí, es de grande como una cancha de tenis. Lo que pasa es que son como la cebolla que tiene capas. Sí. Si uno sacara capa por capa y la expone, tiene el tamaño de una cancha de tenis. Así que el pulmón es un órgano muy noble. Va a responder. Menos mal. Sí, pero pasa todo por ahí, por eso hice neumología, porque todo pasa por ahí y todo comienza ahí con el oxígeno. Pero va a responder el pulmón, creo yo. El problema es que nos estamos olvidando del resto, claro, que es el esqueleto muscular. ¿Cuánto revolucionó este ámbito de la medicina la pandemia? Digo, ¿cuánto nuevo se aprendió? Todo. Por darle un ejemplo, ahora estamos en una etapa de la inteligencia artificial que creo que va a ser revolucionaria. Y todo comenzó a partir de la telemedicina, de la informatización. ¿Se acuerdan que hacíamos solo, podíamos hacer? Yo hice mucho telemedicina. Y ahora te digo que la telemedicina, nosotros presionamos un trabajo y seguimos 200 pacientes en COVID a larga distancia y no tuvimos 0 mortalidad porque pudimos predecir con programas de carga de datos de frecuencia respiratoria cardíaca cómo liberar al paciente y cuándo había que hacer una tomografía. Y pudimos predecir con tiempo el tratamiento precoz que eran los corticoides en esa época. Así que la pandemia revolucionó muchísimo todo esto y sobre todo mejoró mucho las imágenes. Las imágenes hoy son... Está bien, pero eso es desde lo tecnológico, si querés. ¿Qué se aprendió que no se conocía? Esto de la obesidad y el sarcopenia. O sea, nosotros encontramos pacientes jóvenes que le iban muy mal y adultos mayores que le iban muy bien. Entonces antes decíamos, antes de la pandemia, que los pacientes mayores de 65 años tenían baja defensa y que tenían más posibilidad de morirse. Ahora después de la pandemia decimos... con palabras de Bill Clinton es la inflamación, estúpido. O sea que el paciente inflamado es el que está inmunosuprimido. Entonces había jóvenes de 40 años que les fue muy mal y cuando uno revisa tenían aumento exagerado de sobrepeso, tenían una dieta desbalanceada y no hacían poca actividad física. Y otra cosa interesante que encontramos en la pandemia, que todavía la seguimos sufriendo, aprendimos que la felicidad, el estado de ánimo repercuten sin lugar a dudas en la inmunidad. De hecho hay un trabajo en Harvard. El estado de ánimo. El estado de ánimo. Hay un trabajo que hizo un científico de Harvard, que es un médico de 80 años que sigue trabajando en Harvard, hizo algo muy sencillo que por fin pudimos demostrar científicamente esto. Puso a ratas en un laboratorio que todos los días se le iba achicando la cajita, o sea que sufrían el estrés y la tristeza, y otras ratas las puso felices en un lugar abierto y conviviendo las madres con los hijos. Y le sacó sangre todos los días. ¿Y qué vio al cabo de 2 meses? Que las ratas estresadas, sus glóbulos blancos cuando lo exponía a una infección, no respondían de la misma forma que los glóbulos blancos de las ratas felices. O sea que también vimos eso en la pandemia, ¿no? Claro, en la pandemia tuviste una depresión crónica, mucha gente. Y ahí estuvo el error de exagerar la cuarentena. Claro. No vimos eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la hora de oro que en Europa se instaló, que dejar al adulto mayor salir al mediodía a caminar porque era muy importante? Bueno, hoy ya la ciencia lo demostró. O cortar los vínculos entre abuelos y nietos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que significa para un abuelo... Yo tuve muchos detractores porque yo hablaba del abrazo inspiratorio, que era... Yo decía, bueno, se hablaba mucho de eso, claro, el abrazo sanador. Claro, pero porque decíamos que ibas a... Y yo, te juro, soy de los primeros que decía que el COVID se contagiaba por vía aérea, no era por contacto de mano. Entonces, ¿por qué no abrazar al adulto mayor en inspiración, en apnea? Yo le decía a mis pacientes, andá y abrazalo. ¿Se acuerdan que había abrazos medio con... Sí, ¿no? Como con paneles o algo así. Sí, con unas bolsas de plástico. Claro, ¿y saben de quién es la culpa? De los japoneses, porque se van a acordar que el primer crucero se llamó Diamond Prince. Claro, Diamond Prince. Bueno, los japoneses, obsesivos como son, tomaron muestra de todo el barco y encontraron que había muestra en los pianos, en las escaleras, pero era como encontrar ADN de un hueso muerto. Encontraron ADN del COVID. Pero ante la duda y la emergencia dijeron, hay COVID en todos lados. Entonces, y se puede contagiar por contacto. Imposible. Claro. Pero 0 de posibilidad. ¿Y qué nos pasó? Nos aislamos de los adultos mayores. Y yo le doy mi palabra que fui uno de los grandes promotores del abrazo inspiratorio, de que había que ir a abrazar a los adultos mayores. Nosotros sabíamos que el adulto mayor iba a sufrir. Y una cosa más que aprendimos en el COVID. Lo que pasa es que la depresión,
al adulto mayor obviamente lo afecta, pero afectó a todas las las edades. Sí, sí, sí. Y una cosa más que aprendimos del COVID que fue muy interesante, el corazón roto. No sé si alguna vez escucharon eso, pero lo pudimos documentar en el COVID. Ahora sabemos que la tristeza extrema o el estrés extremo libera una serie de sustancias, por ejemplo la adrenalina y cortisol, que el corazón tiene grandes receptores, o sea, mucha avidez con esos receptores. Y un paciente que estaba aislado, adulto mayor, y le dijeron que andaba mal y no podía ver a su familia, se pone muy triste, tenía monitores y pudieron ver que el corazón hizo esa famosa arritmia, que el corazón de tener una forma vertical cambia de forma y se hace cóncava y transversa y deja de tener su función y hace un paro cardíaco. Pero como estuvo monitorizado, se pudo hacer un ecocardio y se pudo mostrar por primera vez a ciencia cierta que la tristeza extrema o el estrés extremo produce el corazón roto y produce falla cardíaca y muerte. Mucha gente se murió de tristeza y no solo el COVID. El COVID fue un epifenómeno. Es decir, que si uno hacia adelante traspasara otra pandemia del estilo COVID, imaginamos que no va a haber semejante nivel de aislamiento. De ninguna manera. De hecho, habría que revisar los números. ¿Cuánta gente se murió de aislamiento, tristeza, estrés o sensación de muerte inminente y en soledad? Claramente aprendimos. Eso fue lo que más nos quedó. La obesidad no es negociable. Y una cosa interesante... La obesidad y la falta de ejercicio. Exactamente. Porque uno puede ser con sobrepeso, pero sano. Nosotros vemos análisis de sangre de pacientes con sobrepeso muy sanos porque hacen ejercicio y dieta y bueno, tienen genética y tienen sobrepeso. Y pacientes flacos, muy inflamados, que no comen bien y que no hacen una dieta y que están estresados y no son felices. Perdón, que por ahí no se ve. Ese es el tema, que hubo mucha controversia de un médico que dijo que los análisis de rutina no servían para nada. No sé si saben de esa discusión. No. Las sociedades salieron a matarlo y lo que él quiso decir, lo que yo pienso, nosotros medimos la inflamación gracias al COVID de otra manera. Ya los análisis normal no te dan. no sirven o sea, para los parámetros te dan normales. Estoy lleno de pacientes que vienen a consulta y dicen, mi electro es normal, mi laboratorio es normal. Y uno lo ve y toma medidas de masa muscular, de capacidad aeróbica, que se llama consumo de oxígeno, que lo hacemos, ¿vieron los jugadores de fútbol que le ponen una máscara? Le hacemos el consumo de oxígeno, espirometría. Y el paciente... El paciente tiene parámetros de inflamación y eso es lo que empezamos a medir. Definime parámetros de... ¿Qué es cuando te refieres a inflamación? Inflamación es que tu cuerpo, lo que le pasa al Papa, tu cuerpo está perdiendo mucho tiempo y mucha energía en resolver algo que no está resuelto, que es las células adiposas producen unas hormonas que son grelinas que hacen que todo el cuerpo empiece a trabajar más rápido pero en forma ineficaz, o sea, estresa el cuerpo. ¿Y eso cómo te das? Porque si vos me decís, esa persona es delgada, no tiene parámetros de obesidad y sin embargo... Lo exponemos ante el estrés. Sí. Por ejemplo, un estrés que hacemos de laboratorio, la glucosa puede ser normal, pero ¿qué pasa si nosotros te medimos a las 2 horas de darte una alta concentración de glucosa, que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa? Ahí lo ponemos al páncreas, que es uno de los órganos que más sufre el estrés, al estrés de darle... Insulina. Claro, de que libere toda la insulina que tiene, a ver si es eficaz para bajar en 2 horas la concentración de glucosa. ¿Y qué vemos en estos pacientes flacos? Que no son capaces de volver a valores normales de la glucosa. Sin embargo, ese paciente en ayunas, la glucosa era normal. Pero lo pusiste al páncreas a un estrés de una sobredosis de azúcar y no ¿Quién funciona. te manda a hacer una revisión? Claro, eso es lo que ahí está la pregunta. Uno se hace revisiones. Nunca me hicieron una revisión así. Bueno, y ahí está lo que estamos discutiendo, que este doctor, que tuvo todas las sociedades, la de medicina, la de cardiología, se expresaron en contra de él. Y lo que él quiso decir es esto, que no estamos midiendo... Y una cosa interesante que la gente no sabe, inflamación, ¿saben a qué es igual? A envejecimiento. Y ahí está el tema de lo que aprendimos del COVID. Che, me está matando. No, la buena noticia es que estamos a tiempo. O sea, yo digo esto del Papa, cuando comenzó con la rodilla, tendrían que haberlo visto globalmente, decir, la rodilla es el comienzo de un problema más serio, que es la pérdida de masa muscular y la pérdida de... En un caso así, uno diría, por ahí se justifica una prótesis 100% de acuerdo. para que pueda tener una movilidad que por ahí después le alarga la vida. Claro, es lo que nosotros no le sabemos explicar al paciente. ¿Por qué le hacemos la prótesis con todos los bemoles que tiene la prótesis? Mi padre tiene 90 años, estoy pensando con él, estamos discutiéndole la prótesis, tiene 90. ¿Por qué? Porque no puede andar a caballo, que le da felicidad, por ejemplo, en este caso de cadera. Entonces, lo que tenemos que pensar los médicos y los pacientes es que la movilidad no es negociable, ni el sobrepeso tampoco, y la felicidad tampoco. No, claro, y mucho menos a determinada edad, donde es
son las pequeñas cosas que te hacen la vida llevadera. Ya Y no ahí trabajás, está, ya y ahí no sé. está por esta charla debería ser basada en la gerontología del Papa y no en el pulmón. Porque lo que no estamos viendo y que lo que pasa normalmente, nosotros en Italiano presentamos un trabajo hace 20 años, hicimos un trabajo en endoscopía en pacientes de más de 90 años contra endoscopía en pacientes menores de 90 años. Los efectos colaterales fueron los mismos, pero hay un mito que te dice, estás muy grande para hacerte esto. La pregunta es, ¿estás inflamado o no estás inflamado? Che, déjame volver porque yo voy a un médico, Sí. qué sé yo. Yo medianamente parezco sano al menos. Se te ve bien. Claro, pero se me ve bien. Pero, ¿a qué médico voy para que me haga, por ejemplo, una prueba de... Porque la prueba de estrés no es la prueba de fuerza en cinta, en El bicicleta. electrocardiograma o el ecocardiograma. Sí. Entonces. Obviamente que... ¿Cómo sé yo si no estoy inflamado? Bueno, no, por eso hay análisis de sangre que hacemos, e incluso hay factores que aprendimos en el COVID. Los pacientes que estaban inflamados tenían aumento de algunas sustancias en sangre, por ejemplo, fibrinógeno, ferritina, que usamos para otras cosas, dímero D. Y nosotros ya podemos saber por un análisis de sangre si un paciente tiene ya parámetros de inflamación por análisis de sangre. Pero hay otros parámetros que se pueden hacer por examen físico. Por ejemplo, si tu diámetro abdominal puede ser grandote, por ejemplo, de buenas espaldas, pero si tenés un diámetro abdominal por encima de un parámetro, por ejemplo, 110 en la mujer. Está bien, pero ahí ya te ves un Examen poquito... físico, sí. Laboratorio Sí. y pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Claro, que Pero vos decís laboratorio, pero es un laboratorio distinto. Sí. Porque vos estás, por ejemplo, Claro, por eso. sacaste el ayuno en uno de los exámenes para hacerse. el ayuno entra y aparte del ayuno, de sacarse glucosa en ayunas, nosotros vemos qué le pasa al páncreas y le damos aparte Claro. una sobredosis. Es ese estudio Pero, y estudios... ¿eso te puede anticipar Claro, una posible diabetes? claro, exactamente. Llamamos prediabetes. Claro. Y en pacientes jóvenes. El tema es que la dieta, el sedentarismo por culpa de las redes sociales y de los celulares, hicieron de los jóvenes, ya tenemos jóvenes de 30 años con prediabetes, con intolerancia a la glucosa. Yo en el COVID tuve niños de 10 años que seguía por telemedicina, que resolvían muy raro el COVID, estaban muy inflamados y ya comenzamos con esto y le pedí a estos niños de 9 a 10 años estudios de provocación de glucosa para el páncreas y tenían alterado el test a los 9 años. ¿Y para qué nos sirvió esto? Porque hablé con la familia. Perdón, pero ese chico era por sedentarismo. Un chico de 9 años no puede ser sedentario. Sedentario. Exceso de dulce, Por azúcar. la Exceso comida. de azúcar y acuérdense que la pandemia que los hizo sedentarios, bueno, claro, estuvieron por la 2 años encerrados. Y entonces hablé con la familia y comenzamos la dieta. Un trabajo nuevo científico que se publicó en la revista de Alzheimer hace un mes demostró que la dieta mediterránea y el buen dormir, otra cosa que no estamos hablando, Muy angustiado, Antonio. Sí. por primera vez, escuchen esto, por primera vez pudimos demostrar con resonancia en 5 estados de Estados Unidos, en mayores de 65 y hispanos, encima nos toca muy de cerca, más de 19.000 pacientes encontraron que el grupo que cumplía la dieta mediterránea y que dormía más de 6 y menos de 9, en resonancia la sustancia blanca, que sería la banda ancha, o sea, la velocidad de internet que tenemos en nuestro cerebro, era el doble de más rápida y mejor anatómicamente que el grupo que no cumplió la dieta mediterránea y no dormía más de 6 y menos de 9 horas. Eso explica un poco por qué mis razonamientos, ¿no? A veces. Ahora, vos sos neumonólogo. También, Claro, pero yo voy a un clínico. claro. ¿Qué le tengo que pedir al clínico? No, lo que tenés que pedirle al clínico es si podemos medir parámetros de inflamación que están ocultos. Parámetros de inflamación. Sí, así, parámetros de inflamación que están ocultos en tu análisis de sangre y exponer a tu cuerpo a estrés. Ya te digo, el páncreas es uno y después está la prueba de consumo de oxígeno, que es muy interesante, que es ¿por qué cree que le hacen los jugadores de fútbol eso? Porque mide todo, mide 3 cosas. La prueba de consumo de oxígeno mide tu capacidad aeróbica cardíaca, Sí. tu capacidad aeróbica pulmonar y tu capacidad aeróbica muscular. No, pues sí, si vos no estás haciendo ejercicio... Va a salir muy mal, pero mal. te quiero decir, puedes ser joven, flaco y supuestamente sano y te ponemos en una prueba de estrés de este tipo, ¿Cuál es esa prueba? prueba de consumo de oxígeno cardiopulmonar. ¿Cómo es? Caminás en una cinta, pero te ponemos monitores y una máscara que mide tu consumo de oxígeno, tu VO2, que está Claro, muy porque es de moda. habitual la prueba en la cinta, pero sin la máscara. Yo me la Exactamente. hice varias veces, Esa la es la cinta, ergometría. con la ergometría. Pero Claro. ahí no está el tema del oxígeno. No es el tema de oxígeno. Y una cosa interesante que cambió también ahora, que es revolucionaria hace 2 años, ahora sabemos que a mayor masa muscular, mayor masa encefálica. Eso es algo nuevo. ¿Se acuerdan que antes decíamos de los patobicas? Masa Sí. muscular, poco cerebro, digamos, ¿no? Claramente no. Fíjense Pancho Donel. Sí. ¿Cuántos años tiene? 80 y pico. ¿Cómo está su cerebro?
¿Vieron la masa muscular que tiene? Sí. Bueno, ahora sabemos que hacer ejercicio y tener masa muscular produce un factor de protección neurocognitivo que no solo que produce la famosa frase cuerpo sano, mente sano, sino que produce una sustancia que ya se midió, que produce, digamos, rejuvenece el cerebro. Ahora, estos estudios que vos estás diciendo, lo del oxígeno, lo que decías antes de la glucosa, ¿quiénes deberían hacérselo y con qué frecuencia? Y todos. Ahí está la pregunta, porque, digamos, deberíamos analizar cada paciente, pero debería ser una cosa, deberíamos empezar, sobre todo en los sedentarios, en los que no cumplen una dieta y en los que tienen factores de riesgo, por ejemplo, hereditarios, colesterol alto, hipertensión, sobrepeso. Y una cosa interesante, en la mujer premenopausia y posmenopausia, que es un fenómeno en la mujer cuando comienza la inflamación. Y en el hombre, bueno, salió un artículo que a los 45 y a los 60 son las dos grandes caídas. No sé si leyeron ese artículo muy interesante, se hizo en la Facultad de Stanford. Por medición de parámetros inflamatorios, midieron a 1000 personas cuándo se inflamaban con estos parámetros que estamos hablando. Y vieron que a los 45 y a los 60 tenemos dos grandes caídas de la inflamación. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros desde la ciencia? Crearnos un airbag, que cuando llegue ese choque que va a ser la inflamación que produce genéticamente aparente el cuerpo en esas dos edades, nosotros estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Dieta mediterránea, sin estrés, dormir más de 6 y menos de 9 y hacer ejercicio. Claro, para mí la inflamación es panza. No, ese es otro tipo de inflamación. Esto se llama inflamación metabólica o inflamación. ¿Y qué es la inflamación? O sea, es esto, ¿no? Que el cuerpo está tomando malas decisiones porque vos tomaste malas decisiones durante un tiempo. Y tu genética, o sea, ahora sabemos nosotros que está la genética y la epigenética. La genética, yo tengo predisposición a ser flaco porque mi padre es flaco y mi padre es longevo. Eso es la genética. 30% nada más incide en tu futuro. 70% a 60% es la epigenética, es lo que vos haces con lo que Dios te dio o la genética te dio. Y eso, ¿cómo medimos lo que haces? Por inflamación, por medición de sangre, a ver si estás haciendo bien o mal las cosas. Me pregunta Lucrecia, se ve que debe venir con 3 años ya de arrastre. ¿Cuánto tardas, mientras yo busco mi prepaga para pasarte, cuánto tardas en revertir una vida, no te digo una vida mala, sí, pero que evidentemente, o sea, una vida donde no te preocupaste ni por la dieta o en otros horarios dormimos mal? Sí. Bueno, hay una buena noticia. ¿Cómo lo revertís? Hay un neurocientífico que yo sigo por Instagram hace mucho tiempo y ya pudo medir eso. Y la buena noticia es que eso es algo bastante rápido, digamos. Nosotros sabemos que a la tercera semana ya comienza el ciclo virtuoso de dos tipos. Uno, ya no te produce, no sé si vieron cuando comenzamos a hacer ejercicio, las primeras 3 semanas estamos destruidos, queremos abandonar. Sí, ahí es donde yo abandono, sí, bien, claro. Pasadas las 3 semanas, se dice 21 días a 30 días, este fenómeno de liberación de un neuroprotector cerebral que produce el músculo empieza a darte más energía y más endorfinas, o sea que te dan más ganas. Incluso es un antidepresivo, otra cosa del COVID. Nos encerraron y nos pusieron tristes, dos cosas que se sinergizaron para hacernos mal. Así que a la tercera semana ya comenzamos. Lo del sueño se revierte rápidamente y tengo una buena y una mala. El sueño, no se puede recuperar el sueño el fin de semana, pero sí se puede recuperar la actividad física. Hay un trabajo que se llamó Héroes de fin de semana, que era, me dieron durante 5 años a pacientes que le dijeron, bueno, vos haces ejercicio 3 veces por semana y vos solamente haces sábado y domingo en total entre 90 y 120 minutos. Los resultados fueron muy parecidos. Así que la buena noticia es que con ejercicio uno podría, sábado y domingo, si no tiene tiempo... Ahí sí recuperás lo que necesitas. Recuperar. El sueño no, es algo más lento y lo que nosotros sabemos que lo importante es las horas de sueño eficaces son aquellas horas de sueño que suceden durante la noche. La siesta no es algo que recupera, pero sí está demostrado, se llama Napuccino, que dormir 30 minutos o descansar 30 minutos no más de 1 hora sí produce como un backup cerebral y disminuye el estrés. Y se hizo una prueba en piloto de avión y en la guerra de Irak cometían menos errores los soldados y los aviadores que descansaban 30 minutos, porque ahí produce el cerebro, uno entra a un sueño liviano, no profundo, y se puede despertar rápidamente si tomar un café, que es lo que yo hago. Yo tomo un café, el efecto del café dura, a los 30 minutos comienza a actuar la cafeína. Duermo, trato de dormir esos 30 minutos y a los 30 minutos ya me pongo el despertador y cuando me estoy despertando la cafeína está haciendo su efecto. O sea, te tomas el café antes de dormir. Claro. Al revés de lo que pensamos. Porque todavía después, no te está haciendo efecto. Exactamente. Después se despierta y ya está drogado. Ya estás con la actividad de la cafeína. Qué bárbaro lo del COVID, lo que fue tremendo. Los errores. A mí me cambió la cabeza totalmente. Pero imagínense, los errores que se cometieron. Sí, imagínense que... Es esto, vos encerraste
aislaste, entristeciste, Por eso hoy deprimiste. la con Organización lo Mundial de la cual, Salud está en cuestión también. desde la lógica, viéndolo a la distancia, claro, si vos a una persona la encerrás, la deprimís, le bajaste la defensa también. Exactamente. Y ahora lo podemos mostrar con este análisis de sangre. Los ratones, sus glóbulos blancos eran iguales en número. Ahí está el problema, que no estamos midiendo bien la inmunidad tampoco. Los glóbulos blancos eran iguales en número que las ratas no estresadas. Pero cuando lo expusiste al estrés, que es lo que yo le digo, que es, le pusieron un virus a ese glóbulo blanco, no lo resolvió como sí lo resolvió el otro. Y la diferencia era el estrés. Ahora, vos también contaste algo que es, cuando este médico cuestionaba muchas de estas cosas, lo quisieron apartar. Digo, Sí. ¿hay hoy en la comunidad médica la suficiente apertura para discutir muchas de Sí, estas claramente. cuestiones? Sí, claramente. Ya nosotros vemos pacientes, yo veo pacientes inflamados con estos parámetros que le estoy diciendo que mido, y cómo les fue antes cuando estaban inflamados y cómo les va al año después de haberse desinflamado con una dieta y estrés y ejercicio, y es rotundo el cambio y todos lo estamos viendo, pero todos. Hoy en día nadie discute que la actividad física y el dormir bien forma parte de una receta médica, ya no es una opción. Digo, todo lo que debería enseñarse en los colegios también. Bueno. Exactamente. Porque vos tenés que ir desde chico. Tremendo. Por ejemplo, comencemos con la oferta que le dan a los chicos en el recreo para comer. Yo tengo hijas adolescentes 3 y les pregunto qué comen las compañeras. Y comen 1 o 2 sándwiches en un recreo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Era Sí, normal. Yo me acuerdo. Sándwich de alfajor. Eso debería. El alfajor es algo tremendo. Es una carga de glucosa que nuestros hijos. Y una cosa interesante que produce el azúcar que la gente no sabe. Un pico de glucosa, Aldo, lo que hace es envejecer las arterias. ¿Sí? Tu cuerpo se estresa, libera mucha insulina y tu páncreas se empieza a cansar. Después los ponemos a una prueba de estrés y el páncreas fracasa. Entonces, debemos comenzar con la familia ya, las gaseosas, los dulces y los helados. Yo le doy a los dulces mal. Y yo al helado es algo que... Pero bueno, es bueno, lo bueno es saberlo. Está bien, pero... Sí, el problema es que es muy difícil cambiar todo. Sí. O sea, porque también vos decís, che, algo. Sí, por eso la dieta mediterránea, es la dieta más fácil de hacer, es la dieta que a todos nos gusta, la dieta europea, la dieta que cuando fuimos a España conocimos, pescado. Hay una cosa interesante de la dieta mediterránea, el vino tinto que un gran doctor como el doctor Favaloro promocionó como algo desinflamatorio, no se pudo demostrar que fuera así, porque lo que tiene la uva es, la capa de la uva tiene resveratrol, que es un antioxidante, pero el efecto inflamatorio otra vez y oxidativo del alcohol que tiene el vino es superior al efecto desinflamatorio que tiene la uva, ¿sí? Entonces eso es un gran mito de la dieta mediterránea que habría que estar. El alcohol es un gran envejecedor. Y una cosa interesante, también se vio en resonancias que un gran envejecedor y enlentecedor de la banda ancha que tenemos entre los dos hemisferios es el alcohol. Es otra cosa que debemos desterrar. ¿Qué es la banda ancha? La banda ancha es una forma analógica de contarte de que... la banda ancha de las No, digo, el comunicaciones. cerebro ahora sabemos esto. Nosotros tenemos dos cerebros. El cerebro izquierdo, si somos derechos, es el que tiene guardada toda la información, por ejemplo, de vos que sos periodista. Y el cerebro derecho, en tu caso, sería que sos piloto de avión o algo así, o no sé a qué te dedicas de eso, pero sería como una segunda ocupación, ¿no? Sería como un hobby. Está bien demostrado que el cerebro derecho tiene que crecer en proporción para poder desinflamar y disminuir el envejecimiento del izquierdo, que se llama burnout, que es cerebro quemado. Si no desarrollamos el cerebro derecho del hobby, nuestro cerebro izquierdo va a envejecer más rápido. Punto 1. O sea, si trabajamos todo el día... Sí. Cerebro quemado se llama. Tenemos que tener un hobby. Ahora bien, ahora sabemos que también depende de la velocidad de conducción de las neuronas, ¿sí? Por eso llamo banda ancha. Vos podés tener una muy buena computadora, un muy buen cerebro, pero si no tenés buen internet, ¿qué te pasa? ¿De qué te sirve la buena computadora? No, de nada. Te va a andar lento. Ahora la medicina sabe que estamos más preocupados por la banda ancha que por la computadora. Y la banda ancha, ahora sabemos 3 cosas. Trabajo científico hecho en resonancia en Estados Unidos, 5 estados, 19.000 pacientes mayores de 65 años, lo hicieron durante más de 10 años, 19.000 pacientes, por resonancias de alta resolución. La banda ancha, o sea, la sustancia blanca de esos pacientes, no envejece si duermen bien y comen una dieta mediterránea. Chao, se terminó la discusión. Doc, te vamos a hacer una consulta una vez por semana. Ahora te vamos a ir pasando los carnets. Sí, un placer. La verdad que re linda la charla. Muchas gracias. Hemos aprendido, veremos si lo llevamos a la práctica. Eso, ahí está el desafío. Sí. Transformar en una rutina esto. Sí, y fundamentalmente a toda la gente de los ministerios de salud de la nación y de todas las provincias. Esto hay que empezar desde los colegios. De los colegios. Sí, sí. José, muchas gracias. Un placer. Gracias.